Buenas tardes. Se abre la sesión. Ilustrísima señora doña Consolación Morales Borrero, vicepresidenta de la Fundación Universitaria Española, señoras y señores, queridos amigos, la conferencia que va a pronunciar hoy el ilustrísimo señor don Nicaso Salvador Miguel se titula La actividad literaria en la corte de Isabel la Católica. Tiene la palabra don Nicaso Salvador Miguel, cuando quiera. Buenas tardes. Vamos a continuar este ciclo de conferencias con la titulada La actividad literaria en la corte de Isabel la Católica. Tienen ustedes ahí unos esquemas con una serie de textos, ya que hoy va a ir un poco de textos y será más fácil, espero que puedan seguirlo así. En la partida segunda, título noveno, Ley 27, Alfonso X había explicado que la corte, como tienen ahí, es el lugar donde está el rey y sus vasallos y sus oficiales con él, que han cotidianamente de consellar y de servir, y los otros del reino que se llegan y, o sea, allí, o por honra de él, o por alcanzar derecho, o por hacer recaudar las otras cosas que han de ver con él. Cuando tengan el texto, pronunciaré en castellano medieval, y cuando no tengan el texto, pronunciaré con la pronunciación actual para que se entienda mejor. Esta definición de Alfonso X conserva plena validez durante el gobierno de Isabel la Católica, ya que al no existir todavía un palacio exclusivo de representación, la corte se caracteriza, como en los reinados anteriores, por su itinerancia. De modo que con ese nombre no se entiende una población ni una residencia donde more habitualmente el monarca, sino que es su persona la que confiere el marchamo de corte a cada lugar en que se afinca durante un tiempo preciso. Por eso, por los años que nos ocupan, Pero Díaz de Toledo, en sus glosas a la exclamación y querella de la gobernación de Gómez Manrique, sigue considerando apropiada la exposición alfonsí, con cuyo amparo resulta evidente que por corte de la reina debe entenderse el conjunto de personas que se mueven en su entorno, bien de manera oficial y permanente, como ocurre con la maquinaria política y administrativa que arrastra, bien de manera esporádica, como sucede con aquellos que se agregan en algunos desplazamientos concretos o se le unen durante su estadía en una villa determinada. Ahora bien, al tratar de la corte de Isabel y de la actividad literaria asociada a la misma, hay que preguntarse si cabe singularizarla en relación con su marido, tanto por la labor conjunta que realizaron en casi todos los terrenos políticos, sociales y económicos, como por el intento de cada uno de no quedar descolgado del otro cuando sospechaba que un cronista o escritor podía preterirlo. De modo que, para evitar el problema, algún autor emplea un singular englobador en textos destinados conjuntamente a ambos, según se aprecia en la dedicatoria del cancionero de Juan de la Encina, publicado en Salamanca en 1496, mientras que se hace imposible separar las referencias a los dos en obras muy diversas, como acaece en las loas esparcidas en las epístolas de Pedro Mártir de Anglería, o en los encomios con que los une Íñigo de Mendoza, en las coplas en que se declara cómo por el advenimiento de estos muy altos señores es reparada Castilla, y en otras ocasiones se busca un intento de equilibrio al retratarlos, como se observa en la versión de las bucólicas realizada por Juan de la Encina. Con todo, aunque la distinción no siempre se muestra factible, no faltan casos en que a través de testimonios diversos cabe establecer nítidamente las diferencias entre ambos, que además se reflejan de manera peculiar en los intereses culturales y artísticos
donde las fuentes contemporáneas disciernen con claridad el talante de la reina, así como el patrocinio que con mayor intensidad que su esposo prestó a no pocos intelectuales y escritores. Tras estas precisiones, paso al punto segundo, cabe empezar recordando que antes de ser coronada, Isabel no solo había tenido la oportunidad de conocer a distintos escritores en las cortes de Enrique IV y del infante Alfonso, según vimos el día anterior, sino que varios se habían movido ya en su entorno y hasta le habían dedicado algunas obras, así Gómez Manrique o Fray Martín de Córdoba. Pese a lo cual, incluso cuando ya disputaba abiertamente la herencia, promovió una consideración literaria harto escasa, de manera que para ese periodo apenas contamos con otras estimaciones que las recogidas por los cronistas, quienes casi siempre escriben a toro pasado cuando ya ha accedido al gobierno y reflejan además una perspectiva estatal. Sin embargo, a lo largo de su reinado, vemos pulular en la corte a muchos escritores, algunos de los cuales ya se habían distinguido en los años anteriores, aunque no siempre podemos precisar la cronología cabal de sus estancias en los aledaños de la reina, ni el tipo exacto de relación que con ella mantuvieron. Entre esos autores se encuentran, además de los castellanos y de algunos catalanes y aragoneses, los humanistas asentados en la corte en distintos momentos, singularmente Lucio Marineo Sículo, Pedro Mártir de Anglería y los hermanos Antonio y Alessandro Geraldini, así como varios extranjeros que la visitaron circunstancialmente, redactando luego sus impresiones en otras lenguas, como por caso el alemán Jerónimo Münzer, que escribe en latín, si bien unos cuantos, pese a su procedencia, se acomodaron a componer en castellano, como el portugués Lope de Sosa, refugiado en Castilla tras la ejecución del duque de Braganza el 21 de junio de 1483, o el también portugués João Manuel, representante en Castilla del rey don Manuel I hasta su muerte, hasta la muerte del poeta, no del rey, en 1499 o 1500. Aquí se podría hacer un paréntesis, ya que hay estudiantes universitarios de literatura en la sala, para decir que los exilios portugueses en Castilla, a causa de problemas políticos, se sucedieron en distintos momentos de la Edad Media. Por ejemplo, en la época de Alfonso X, una de las razones del incremento de la lírica gallego-portuguesa pues fue también el exilio de una serie de nobles portugueses que practicaban ese tipo de poesía, y por eso se llegó a imponer el gallego como lengua lírica. Y entonces hay una serie de momentos en que esto sucede, pues que podría ser, por eso hago el paréntesis, un tema de una tesis doctoral que está sin hacer, las relaciones entre Portugal y Castilla, las relaciones literarias a causa de los exilios de Portugal en Castilla. Pero en fin, cerrando el paréntesis, esta pluralidad de procedencias de los escritores que están en la corte de Isabel en distintos momentos explana que aun cuando la mayor parte de la literatura producida en el entorno de la reina se sirva del castellano, resten asimismo ejemplos en catalán, portugués y latín, lengua esta última utilizada no solo por algunos viajeros y los humanistas instalados en la corte, sino también por algunos intelectuales de Castilla, Alonso de Palencia, Antonio de Nebrija y muchos más, que la alternaban con su idioma natal dependiendo de la índole de cada obra. La actividad literaria en esta corte de Isabel, paso al punto tercero, se explica por una concurrencia de causas, la primera de las cuales se halla en los intereses culturales de la propia reina, quien, hija de Juan II,
cuyo aprecio por todo género de labores intelectuales está fuera de toda duda, tras los años de instrucción infantil en Arévalo, entre los 10 y los 16 años y medio, luego en la corte de Enrique IV, donde los movimientos culturales gozaron de un notable desarrollo, según expliqué en la conferencia anterior, pasa luego a la corte de su hermano Alfonso, la cual también se distinguió como un hervidero cultural. Por tanto, al acceder al trono, Isabel había adquirido unas profundas inquietudes culturales que llegaron a convertirla, al decir de Pedro Mártir, en una carta enviada a Ascanio Sforza en 1492, a convertirla, voy a citar más posiblemente algún otro día, estas frases: bonarum artium cultris, cultivadora de todas las buenas artes, y sustentadora del ludum literario, es decir, de la actividad literaria. Isabel, en efecto, a lo largo de su gobierno, mostró un hondo interés por el estudio que contagió a quienes se movían a su alrededor. Procuró instruirse en otras lenguas, como prueba a partir de 1482 su tardío aprendizaje del latín, del que comprende su significación histórico-cultural y su valor para la diplomacia. Se preocupó de la educación de sus hijos, de los vástagos de la nobleza y de los allegados a la corte, y se esforzó por hablar y escribir con pulcritud el castellano, del que supo valorar su alcance como instrumento político y cultural, apoyando su difusión. Por tanto, en primer lugar, intereses culturales de la propia Isabel. En segundo lugar, y como consecuencia de sus inclinaciones culturales, la reina, con mayor ahínco que su marido, según se desprende de las fuentes coetáneas, lo dije antes, pero también de la investigación moderna, llevó a cabo una vasta labor de mecenazgo a la literatura, a la arquitectura, a las artes plásticas, a la música, a la formación de bibliotecas y a la celebración de acontecimientos profanos y religiosos. Y, lógicamente, ese patrocinio cultural contribuyó a que escritores muy varios se sintieran atraídos por la corte. En tercer lugar, la reina vivía rodeada de un ambiente de afanes intelectuales, donde debe destacarse de entrada el hecho de que una parte de los consejeros, nobles de distinta condición, no pocos dignatarios eclesiásticos de mayor o menor rango y muchos oficiales de la corte conjugaban de manera habitual sus tareas de administración y gobierno con la práctica de la escritura e incluso en algunos casos patrocinaban sus propias cortes literarias, o sea, lo mismo que hoy. Piénsese así, entre los laicos, en personajes tan varios como Gómez Manrique, Alonso de Palencia, Juan de Lucena, Diego de Valera, Pedro de Vivero, que era vizconde de Altamira, Alfonso de Silva, que fue tercer conde de Cifuentes, Diego López de Haro, señor del Carpio, et tutti quanti. Y recuérdense, entre los eclesiásticos, al arzobispo Carrillo, al cardenal Pedro González de Mendoza, al franciscano Íñigo de Mendoza, confesor de la reina, al igual que lo fue luego Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada, o ya en las últimas épocas a Cisneros o a Juan de Padilla, apodado el Cartujano. En un segundo grupo hay que incluir a los escritores de oficio, es decir, a quienes viven fundamentalmente de la pluma, aunque en ocasiones desempeñen alguna profesión de poco relieve social y económico: Antón de Montoro, Juan de Tapia, Álvarez Gato, Pedro de Cartagena, Puerto Carrero o Jerónimo y Florencia Pinar, junto a intelectuales dedicados a la docencia que tuvieron con la corte una conexión coyuntural, como es el caso de Nebrija.
Un tercer grupo lo forman aquellos que escriben de manera ocasional como resultado de un viaje originado en razones múltiples, que pueden ir desde la apetencia personal a las tareas diplomáticas, y cuya estancia en la corte se manifiesta a veces en obras compuestas con el propósito de una divulgación pública mediante el manuscrito o la imprenta, y a veces en sus cartas, las cuales, pese a su carácter privado, acabaron en no pocas ocasiones difundiéndose como consecuencia del valor literario de comunicación concedido a finales del siglo XV y en el siguiente al género epistolar. Tal ocurre con los relatos sobre sus viajes del alemán que acabo ya de citar, Jerónimo Münzer, o del flamenco Antonio de Lalande, los cuales no escribieron en el entorno de la reina, pero sí completan el elenco de autores que se movieron en su ámbito, facilitándonos además algunas informaciones de gran interés sobre sus inclinaciones culturales de las que todos ellos se ocupan. Pero además, las noticias de estos viajeros y humanistas coinciden en transmitir una mayor credibilidad sobre la actividad cultural de la corte al escribir fuera de España o al enmascarar sus informaciones en una correspondencia privada. En cuarto lugar, seguimos con las causas de la actividad literaria en la corte. En cuarto lugar, la corte era un espacio lúdico y festivo, donde la música, el canto, el baile y los espectáculos caballerescos de todo tipo, justas, torneos, juegos de cañas, etc., amén de constituir una exhibición pública del lujo y del poder, proporcionaban un entretenimiento que también se hallaba en las representaciones dramáticas y paradramáticas o en la recitación de poemas de variada temática, ya que, continuando la tradición que en la Casa Trastámara había impuesto Juan II, tanto los reyes como las familias de más alto rango competían en el aprecio por la lectura, la bibliofilia, el mecenazgo artístico-cultural y hasta la labor personal de escritura. En quinto lugar, por fin, la literatura, además de su función lúdica o docente, podía desempeñar también un cometido de propaganda política, es decir, de exaltación de los ideales monárquicos, de las actuaciones de gobierno, de las campañas militares y de sucesos particulares muy concretos, por lo cual encontraba en la corte un medio excelente de inspiración y difusión para muchas de sus modalidades. De acuerdo con estas premisas, pasamos ya al punto cuarto, en el entorno de Isabel se desarrolló una labor literaria muy granada que acogió los asuntos más diversos y cuyo examen puede acometerse desde perspectivas diferentes, entre las que he elegido como guía una clasificación temática. Si bien debe advertirse que no faltan obras que, aun cuando incluidas en un grupo particular, presentan también aspectos secundarios que permitirían integrarlas en un apartado distinto. Ahora bien, resulta indudable que el examen de la actividad literaria en la corte de Isabel la Católica constituye un objetivo imposible de compendiar en una conferencia, pues solo cabría abarcarlo en una gruesa monografía. Mis reflexiones, por tanto, que pueden suplementarse o bien con las otras conferencias, aunque van por otras partes, pero sobre todo con una serie de artículos míos ya publicados sobre estos aspectos, no buscan ahora sino presentarles un guión muy provisional en el que apenas cabe sino una mera enumeración de las materias principales y de algunos títulos significativos, a costa de dejar en la penumbra
e incluso en el cuarto oscuro, muchos textos de tanta o mayor importancia como los que he seleccionado aquí. Y empezamos ya por los puntos 4, 1, etc. Aunque no todos los que historiaron el gobierno de Isabel la Católica estén atestiguados en el entorno cortesano, por ejemplo, no lo está Andrés Bernaldez, por ejemplo, no lo está Juan Barba, a pesar de esto, digo, dentro de la literatura desarrollada en la corte, ocupa el primer lugar la actividad de los cronistas, cuyos libros, compuestos con el propósito de ofrecer una visión integral y detallada de todos los hechos del reinado, llegan a facilitarnos en ocasiones datos que han escapado a todo tipo de documentación. Ahora bien, no cabe olvidar que los cronistas, con todos los distingos que se quieran hacer entre ellos, reflejan un panorama oficial y, por tanto, con frecuencia, controlado por el poder de hechos y personajes, lo que impide valorar sus apreciaciones en el mismo plano que la de otros autores. La reina tenía plena conciencia de la efectividad de estos libros y por ello no ahorró su influencia para que el retrato facilitado sobre ella fuera positivo. En este sentido, resulta muy jugosa una anécdota transmitida a mediados del siglo XVI por un anónimo dominico sevillano, según el cual Isabel importunaba al cronista Fernando del Pulgar para que la citase siempre que mencionara al rey, por lo cual, tienen ahí el texto, según nos lo cuenta este dominico, dice: habiendo la reina parido, dijo Pulgar, en tantos de tal mes y tal año parieron los reyes nuestros señores. La anécdota, por desgracia, es tardía y sin autentificar, pero refleja bien a las claras el empeño que desde el poder solía ponerse para influenciar la redacción de estas obras. Es lo mismo que ocurre hoy con ciertos periódicos, emisoras de radio, etcétera, cada uno que piense en las que quiera. Mas en el entorno cortesano floreció también una literatura histórica diferente de las crónicas de reinado y de la que pueden servir como botones de muestra dos obras del humanista Lucio Marineo Sículo, que las tienen ahí citadas. Una, el Tratado Histórico-Geográfico, que rotuló de Laudibus Hispaniae Libri Septem, y otra, de Rebus Hispaniae Memorabilibus, la cual, esta segunda, aunque impresa en Alcalá en 1530, es fruto de la literatura madurada al calor de la corte, sobre la que ofrece pinceladas sugestivas como las referencias a la formación latina de Isabel y de sus damas. A ambas cabe añadir, repito, que en todos los casos son selección, entre otros muchos títulos que podría haber puesto, la Legatio Babilónica, de otros de los humanistas que estuvieron en la corte, de Pedro Mártir de Anglería, que relata su viaje como embajador a Egipto en 1501. Punto 4.2. Si las crónicas de reinado y otras variantes historiográficas servían para dejar constancia de su labor en el presente y en la posteridad, los reyes debían basar su gobierno, por un lado, en una educación, unos principios y unos ideales, y por otro, en una normativa legal bien definida y controlada. De lo primero se ocupaban los specula principum, los espejos de príncipes, de lo segundo, la literatura jurídica. Considerados por su insistencia en las cualidades necesarias a los monarcas y a sus allegados, como libros imprescindibles para aprender conductas y pautas de comportamiento, ceremonial cortesano y normas sobre la administración del Estado, no
no pudo faltar la redacción de estos Specula Principum en el entorno de Isabel. Así, poco después de las vistas de Guisando, Fray Martín de Córdoba le dirigió El jardín de nobles doncellas, una obra que combina características propias de un espejo de príncipes con un compendio de biografías femeninas, uniendo las admoniciones sobre su comportamiento futuro, sobre el comportamiento futuro que debe tener Isabel, con los elogios personales. Luego, tras su coronación, Gómez Manrique, Diego de Valera y Alonso Ramírez del Prado escribieron sendos espejos de príncipes destinados a ambos monarcas, confirmando que en ese reinado brotó una gran floración de este tipo de obras. Pero además, Fray Íñigo de Mendoza compuso en verso otro dedicado exclusivamente a Isabel, dechado a la muy excelente reina doña Isabel, nuestra soberana señora, que se publicó en Zamora, en la imprenta de Centenera, hacia 1483-84, la fecha no consta, pero se deduce de los tipos empleados en la imprenta, y que fue una obra que tuvo un enorme éxito, se difundió en otras ediciones e incluso en un pliego suelto en ese mismo siglo XV. En la obra, en este dechado, tras un apóstrofe a la reina, a la que juzga a remediar nuestros males desiguales por gracia de Dios venida, fundamenta el dechado en el propósito de que Isabel encuentre en el mismo el modo con que la gente gobernéis discretamente, lo que conseguirá, sigue diciendo el autor, con la práctica adecuada de la justicia, la clemencia, la fortaleza y la templanza, es decir, las 4 virtudes cardinales, cuyo valor glosa con ejemplos tomados tanto de la historia como de la sociedad castellana del momento. La gobernación exigía una legislación clara y uniforme para todos los territorios. Como ya había comprendido Alfonso X, quien siguiendo una corriente codificadora que se extendió por casi toda Europa entre 1231 y 1281, intentó mediante el fuero real primero y las partidas después componer unos códigos con validez para todo el reino, sustituyendo los fueros locales y el derecho consuetudinario como paso imprescindible para centralizar el poder de decisión. En una línea similar, con motivo de las Cortes de Toledo de 1480, los reyes católicos pidieron a Alonso Díaz de Montalvo compendiar las leyes pragmáticas y ordenamientos anteriores, lo que llevó a cabo en 8 libros que bajo el título de Ordenanzas Reales salieron de las prensas de Álvaro de Castro en la conquense villa de Huete el 11 de noviembre de 1484. Conocidas muy pronto como Ordenamiento de Montalvo, se convirtieron en un prontuario básico para la impartición de justicia, de cuyo éxito dan fe otras 8 ediciones publicadas en el siglo XV. Pasamos al punto 4.3. Dada la función de publicidad política, que según antes aclaré, cumplía también la literatura, una buena porción de textos busca singularizar algunos atributos personales de la reina en cuanto pueden poseer una incidencia en la res pública, y así el realce de su magnificencia, su liberalidad y su afán por visitar los distintos lugares de sus reinos se repiten una y otra vez. Mas entre el resalto de esas cualidades destacan algunos aspectos que exigen más comentarios y que conciernen
a la justificación sucesoria o dinástica, como la quieran llamar, a la actividad gubernativa, a la capacidad militar y pacificadora, así como a su consideración como reina de España, es decir, materias que se prestaban de manera especial a la aplicación propagandística. Entre esos asuntos, el que desde época más temprana preocupó hondamente en el entorno de Isabel fue el de la justificación de su legitimidad sucesoria frente a doña Juana, hija de Enrique IV, apoyada por un grupo numeroso de la nobleza y de lo que no cabe la menor duda que era a quien correspondía el trono, por todas las razones que aquí no puedo explicar. Pero por eso, desde muy pronto, surgieron alegatos a favor de sus derechos dinásticos que se traslucen en referencias diseminadas en obras de propósito más amplio o en textos escritos exclusivamente con esa finalidad. Así, ya antes de su acceso al poder, este autor que ya he citado, Fray Martín de Córdoba, fundamenta el jardín de nobles doncellas, fundamenta ese espejo de príncipes, en la defensa de Isabel como heredera del trono, en lo que insiste con contundencia al calificarla de real simiente procreada. El fraile tenía una hiel tremenda, por decirlo de una manera suave, porque claro, decir de real simiente procreada era estar llamando adulterina a doña Juana, es decir, a la mal conocida por la Beltraneja. O sea, que no se crean que esta frasecita está así puesta, está absolutamente pensada, ¿no? De real simiente procreada, y la sigue llamando legítima heredera de los reinos de Castilla y León, manos dignas de regir las riendas de este reino. Pese a todo, a la reina, pese a estos tempranos alegatos a su favor, a la reina se le debió plantear más de una vez su comportamiento como un problema de conciencia, por lo que acaso, a través del cardenal Mendoza, encargó a Alonso Ortiz, un canónigo toledano que destacó como autor de un cumplido lote de obras teológicas y jurídicas, le encargó, que escribiera un tratado en que se dilucidara la deposición de Enrique IV, en la que se hallaba el origen de los sucesos posteriores. A lo que cabe juzgar del fragmento publicado, ya que el libro continúa inédito, Ortiz resolvió la solicitud en un extenso diálogo en latín, tienen ahí el título, Dialogus de Regimini Regni, Seupotius de Regni et Regis Institutione, o sea, diálogo sobre el régimen del reino, o más bien sobre la institución del rey y del reino, inter reginam Elizabeth et Cardinal en Mendoza, o sea, entre el cardenal y la reina, donde, tras un diálogo entre los dos personajes sobre el concepto de tiranía, con unas disquisiciones jurídicas pues magníficas, ¿no? La tiranía permisiva, la tiranía de origen, etcétera, etcétera, todo eso, esas discusiones, con el objeto de respaldar la destitución de Enrique IV, consiguen, al parecer, aquietar las dudas morales de la soberana. Pero desde la corte y sus aledaños surgieron también reflexiones relacionadas con la actividad gubernativa. Reflexiones que se incrustan en textos de carácter muy vario y que suelen conllevar un tono positivo, por más que no falten censuras a situaciones políticas, como revelan algunas epístolas de Diego de Valera, un autor, por cierto, sobre el que Cristina Moya prepara una excelente tesis doctoral bajo mi dirección, o una carta de Fernando del Pulgar, a la que me referiré más tarde. Ningún ejemplo aclara mejor la diversidad de obras en que se mechan estos juicios que las consideraciones que engloba Nebrija
en el prólogo a su gramática castellana, 1492, recordemos, sobre el futuro del idioma, cuya fijación y expansión, dice Nebrija, serán posibles como consecuencia de las positivas circunstancias políticas que al gobierno de Isabel se deben. En efecto, tras realizar una cerrada defensa del sistema monárquico, al ocuparse de la situación de las lenguas hebrea y latina en las épocas de Salomón, Augusto y César, el profesor salmantino explica que el castellano ha ido extendiéndose, leemos el texto, dice: el castellano ha ido extendiéndose hasta la monarquía y paz de que gozamos, primeramente por la bondad, providencia divina, después por la industria, trabajo y diligencia de vuestra real majestad, en la fortuna y dicha de la cual los miembros espedaxos de España que estaban por muchas partes derramados, se reduyeron y ayuntaron en un cuerpo e unidad del reino, la forma extravaxón del cual así está ordenada que muchos siglos, injuria, extiempos, no la podrán romper ni desatar. No sabía Nebrija lo que se avecinaba. Así sigue que después de repurgada la cristiana religión, por la cual somos amigos de Dios o reconciliados con Él, después de los enemigos de nuestra fe vencidos por guerra y fuerza de armas, de donde los nuestros recibían tantos daños y temían muchos mayores, después de la justicia y ejecución de las leyes que nos apuntan y hacen vivir igualmente en esta gran compañía que llamamos Reino y República de Castilla, no queda ya otra cosa sino que florezcan las artes de la paz. Entre las primeras, ahí falta cerrar el corchete y poner un punto y coma en lugar de una coma, porque sigue el texto y acaba, dice: entre las primeras, o sea, entre las primeras artes de la paz, es aquella que nos enseña la lengua. El holgado párrafo de Nebrija no tiene desperdicio, ya que concentra en su elogio a Isabel rasgos atribuidos a su labor como estadista que coinciden con los destacados por otros autores, como por ejemplo sus logros en los ámbitos de la justicia y la unidad religiosa. Así debe recordarse que entre los aspectos que atañen al gobierno, la administración última de la justicia correspondía a los reyes. No piensen que esto es tan raro, todavía hoy se administra justicia en nombre del rey, lo que pasa es que la gente pues no se entera, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de la justicia. Debe recordarse que entre los aspectos que atañen al gobierno, la administración última de la justicia correspondía a los reyes, por lo que tal función se integraba entre las admoniciones que recogían los espejos de príncipes, por lo que no puede extrañar que Íñigo de Mendoza, en el Dechado, que hemos citado antes, recomiende a la reina como primera medida labrar una espada singular para impartir justicia. De acuerdo con tal principio, además de la mención que acabamos de ver que hace Nebrija, Juan de Lucena, en su epístola exhortatoria a las letras, presenta a Isabel oyendo nuestras querellas, y Encina destaca en el prólogo a la versión de las bucólicas, tienen ahí el texto, vuestra poderosa justicia, y con cuánta paz y sosiego vuestros reinos son regidos, hallando como los hallastes tan estragados, que según el gran daño que en ellos estaba, no se esperaba remedio. Apreciaciones que recuerdan la anarquía que dominó el reinado de Enrique IV, sobre la que se explaya también el propio Encina en otra obra, El triunfo de la fama, para considerar como una consecuencia del final de la guerra civil el ejercicio de la justicia sobre ladrones, traidores y malhechores. Esa comparación
entre el gobierno enriqueño por un lado y el de Isabel y Fernando por otro, lo reiteran asimismo otros autores, entre los que valga el paradigma de Íñigo de Mendoza, el cual, mediante una metáfora médica muy de su gusto, distingue entre los tiempos enfermos y los sanos en una obra titulada Historia de la cuestión y diferencia que hay entre la razón y la sensualidad. No faltaron, con todo, en el entorno cortesano críticas a la práctica de la justicia en situaciones concretas, como hace ver Fernando del Pulgar en un largo, es una carta, digo largo porque se llama razonamiento fecho a la reina cuando fizo perdón general en Sevilla, donde trata de un viaje, del primer viaje que hace la reina a Sevilla, donde se pasó una serie de días recibiendo a la gente que iba a protestar de las sentencias que habían recibido de los jueces. En fin, tampoco sabía ella lo que iba a ser eso de los jueces hoy. Pero digo, en fin, que aquí, tras contraponer el gozo que hubieron los días pasados en vuestra venida a esta tierra, con el terror e espanto que ha puesto en ella el rigor grande que vuestros ministros muestran en la ejecución de vuestra justicia, después de decirlo esto, le recuerda, con varias referencias al reinado de su hermano y a la guerra con Portugal, que el rigor de la justicia vecino es de la crueldad, por lo que debe templarse con misericordia, mansedumbre y clemencia, unas virtudes que Fernando del Pulgar le recomienda, pero que sin embargo otro escritor, Diego de San Pedro, las da como seguras en la reina, en un poema donde nos dice que perdona con la clemencia y castiga con la justicia. Sin salirse de la actividad gubernativa, cabe centrarse ahora en algunos textos que resaltan la religiosidad de la reina, ya que si desde la perspectiva actual no cabe duda de que las creencias religiosas pertenecen esencialmente a la intimidad, a nadie se le escapa que las de un gobernante pueden tener una repercusión pública, la cual posee un calado mayor en una época como en la Edad Media, donde los reyes, de acuerdo con una concepción teocéntrica, veo que el ordenador no debe tener esta palabra y me ha escrito una concepción geocéntrica. No, menos mal que, claro, me sé lo que estoy diciendo, pero si no me hubiera dado cuenta. Bueno, de acuerdo con una concepción teocéntrica, digo, ostentaban un poder que se juzgaba emanado de Dios y estaban obligados a vigilar la aplicación de la doctrina cristiana, por más que la transgredieran de continuo con su comportamiento privado y público. Mas en el caso de Isabel, la religiosidad no parece algo postizo, según apuntalaron distintos escritores que se fijan en su filantropía, como Andrés Bernaldez, quien la llama limosnera y edificadora de templos e iglesias, o Diego de San Pedro, quien nos dice que guarnece de caridad las obras de devoción y toma a Dios como guía de todas sus acciones, como vemos, por ejemplo, en el fragmento que tenemos aquí. Dice Diego de San Pedro de la Reina: sigue a Dios, que es lo más cierto, y desconcierta el concierto que lo contrario concierta. Nunca jamás sale fuera de aquello con que él requiere, y como su gloria espera porque quiere que la quiera, siempre quiere lo que él quiere. Ahorro los comentarios literarios a que daría lugar esta catarata de políctotos, figuras etimológicas, etcétera, porque no es el objeto de la conferencia. A veces, esas loas alcanzan juntamente al marido, según se comprueba en la elegía a la muerte del príncipe Don Juan, donde Encina resalta la resignación cristiana de ambos ante la tragedia, mientras que en su breve canción de los Reyes Nuestros Señores alaba específicamente su piedad como siervos muy siervos,
dice, de Dios y de la Virgen. Esas convicciones la llevaron, también junto a Fernando, a tomar decisiones políticas que hoy aparecen como claros lunares en el reinado, como la imposición de la unidad religiosa y el establecimiento de la Inquisición, pero que deben entenderse en el contexto histórico, lo que explana la defensa que de tales medidas se encuentra en los autores contemporáneos. Así si Nebrija, según hemos visto, alaba en el prólogo a la gramática castellana el acrisolamiento de la cristiana religión tras la victoria contra los enemigos de nuestra fe, Juan de la Encina se atreve a juzgar provechosa la expulsión de los judíos y hasta la quema de herejes, de modo que en el argumento de la bucólica cuarta señala, como tienen ahí en el texto, señala lo siguiente: con la Santa Inquisición los reyes han acendrado nuestra fe y cada día la van más esclareciendo. Ya no se sabe en su señorío qué cosas sean judíos. Y luego en la versión de la égloga se expresa aún con más contundencia. Dice, ya en la página 3, al un cabo estaban hereyes quemados y al otro la fe muy mucho ensalzada, por un cabo entraba la Santa Cruzada, por otro salían judíos malvados. Aunque resulte difícil separar la actividad militar de la gubernativa, pasamos al punto 433, se me permitirá que por razones de claridad englobe aparte las tareas bélicas, en relación con las cuales rememoraré de entrada que, como es bien sabido, dos grandes problemas militares marcaron la política interna de los reyes católicos en las 3 primeras décadas de su gobierno. La guerra civil entre 1474 y 1479, como consecuencia del apoyo prestado por Portugal a la facción que defendía los derechos de doña Juana de Castilla, y la conquista del reino nazarí de Granada, que con una pugna que se extendió entre 1482 y 1492 supuso la recuperación del último reducto en poder de los musulmanes. Ambos sucesos dejarán hondas huellas en los autores del periodo, quienes cantarán repetidamente la capacidad militar de Isabel, a veces junto a la de su esposo. Y puesto que al final de la guerra civil siguió un periodo de apaciguamiento, el loor de las dotes guerreras acopla con frecuencia el encomio de la capacidad pacificadora, como se comprueba en el texto de Nebrija que ya hemos citado. A veces, las referencias a las virtudes militares de la reina son tangenciales y se hallan diseminados en poemas o en epístolas cuyo asunto central es otro. Así, aparte de la reflexión de Nebrija, Lucena, en una larga enumeratio de elogios que dedica a Isabel, en esa epístola exhortatoria a las letras, la presenta asentando nuestros reales, ordenando nuestras batallas, nuestros cercos parando. Y Antón de Montoro, en una breve laudatio que combina los tópicos del sobrepujamiento y la indequibilitas, fundamenta las hazañas guerreras del rey en los méritos y la virtud de la soberana, según vemos en los versos que ha recogido ahí. Dice Montoro: en si querer y victoria el Señor al rey le da, en su mano ejecutoria y en vuestros méritos va, es decir, él ejecuta, pero el mérito se debe a Isabel. En fin, aquí se podrían hacer paréntesis muy grandes, ¿no? Porque evidentemente Isabel estuvo gran parte de la guerra de Granada en el campamento, o sea que no estaba viendo la guerra por televisión. Bien, Juan de la Encina, por su parte, concluye las loas que dedica a los monarcas en el largo proemio de su cancionero con una referencia concreta a la pacificación de los reinos,
aspecto en el que vuelve a insistir en su elegía a la muerte del príncipe don Juan, mientras que en el Triunfo de la Fama, aunque en cierta manera contenga un elogio de carácter más amplio, se recrea con detalle en las victorias militares, fundamentalmente las obtenidas sobre los portugueses y los nazaríes. Mas entre tales juicios debe concederse singular importancia a este viajero que he citado ya 2 o 3 veces, Jerónimo Mincer, quien, aun cuando no podía esperar ningún provecho de su loa, puesto que escribe cuando ya se ha ido de España, se detiene a sí mismo en la capacidad pacificadora de la reina y sus saberes bélicos y escribe lo que tenemos ahí. Lo escribe en latín, está traducido. Son tales, dice, los conocimientos en las artes de la paz, tal su sabiduría en las artes de la guerra, que parece increíble que una mujer pueda entender tantas cosas. Ahora bien, aparte de estas declaraciones y otras similares que cabría traer a colación, es indudable que fue la prolongada Guerra de Granada la que propició una literatura muy concreta que se vertió sobre todo en los romances fronterizos que celebran victorias concretas, como las tomas de Setenil en 1484, la de Ronda en 1485 o la de Baza en 1489, entre otras muchas muestras en que no es necesario detenerse por tratarse precisamente lo de los romances fronterizos del punto más ampliamente estudiado. Por más que añado, sería atrayente sumergirse en la participación que en las campañas granadinas tuvieron escritores como Alfonso de Silva, Pedro de Cartagena y tantos otros. Menos se conoce, no obstante, que la Guerra de Granada originó asimismo relaciones y memoriales a los que sólo recientemente se empieza a prestar atención, así como obras latinas de enjundia, como la que la conquista de la fortaleza nazarí de Málaga inspiró al orador catalán Pedro Boscá, quien parece emplear allí por primera vez la metáfora de la Edad de Oro de César Augusto aplicada al reinado de los reyes católicos. Me refiero a la obra que tienen citada ahí, la Oratio Incelebritate Victoriae Malachitane per Serenissimos Ferdinandum et Elisabeth Hispaniarum Principes Católicos Feliciter Parter, una obra que se publica en Roma en 1487. Esto es un asunto también de gran interés en el que habría que insistir, ¿no? Si tuviéramos tiempo, las obras de loa a los reyes católicos o a Isabel que se escriben fuera de España, es decir, no son solo los humanistas que están en la corte. Por otro lado, si ya antes de la conquista de Granada algunos presagiaron a la reina no solo su remate, sino la toma de otros lugares como Jerusalén, una vez producida la anexión, se incrementa el augurio de una expansión futura por otros territorios. Así Nebrija, en el tan citado prólogo a su gramática castellana, tras señalar las 2 primeras ventajas de su obra, aduce, atribuyendo la reflexión a Hernando de Talavera, que el tercero provecho será el servicio que prestará su obra para aprender el castellano, después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros en acciones de peregrinas lenguas. Y Encina predice al matrimonio triunfos venideros tras la caída del reino nazarí en el prólogo a la versión de las bucólicas, reiterándolo en el Triunfo de la Fama con los versos que tienen ahí. Después, en el fin de aquesta labor, en blanco gran parte yo vi sin historias para pintar de nuevas victorias que el rey con la reina será vencedor. El matrimonio de Fernando e Isabel, paso al siguiente punto, su triunfo en la guerra civil, la tarea de pacificación, el nacimiento de un heredero varón en el que se adivinaba la unificación definitiva de Castilla y la corona de Aragón, la conquista de Granada y un rosario de hechos más,
en los que subyacía como común denominador la idea de la recuperación de la unidad peninsular conseguida en la época visigoda, propiciaron que muchos escritores consideraran a los monarcas como reyes de España, por más que ellos rechazaran adjudicarse oficialmente ese título. En efecto, según cuenta Fernando del Pulgar, tras morir Juan II de Aragón y pasar el trono a su hijo, se discutió en el Consejo, tienen ahí el texto, cómo se debían intitular. E como quiera es aunque, e como quiera que los votos de algunos de su consejo eran que se intitulasen reyes y señores de España, determinaron de lo no hacer e intituláronse en todas sus cartas en esta manera: don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, en fin, etcétera. Texto importantísimo para esas ideas que circulan, en fin, por ahí entre nuestros documentadísimos políticos. Aunque esa especificidad, la de que son reyes cada uno de sus territorios, aunque gobiernen conjuntamente, aunque esa especificidad, digo, la respetaron varios escritores, la sustitución de las denominaciones territoriales por España o el plural Españas se extendió entre otros muchos, tanto para referirse a ambos como a uno de ellos. Basten como botones de muestra Nebrija, quien califica a Isabel como reina y señora natural de España en las islas de nuestro mar, en la dedicatoria, no en el prólogo, en la dedicatoria ahora de la gramática castellana, y Encina, quien los llama príncipes de las Españas, en el argumento de la bucólica primera y en la dedicatoria del triunfo de la fama, mientras que los llama reyes de España, en singular, en la dedicatoria de su tragedia a la muerte del príncipe don Juan. Por fin, como parte de la literatura política, hay que situar algunos textos que reflejan acontecimientos concretos de la vida cortesana, de los reyes o de personajes de su entorno. Entre los mismos, no cabe duda de que el suceso que suscitó una mayor efervescencia literaria fue la muerte del príncipe don Juan, analizado en dos monografías recientes que me evitan incidir sobre la cuestión. Otros muchos hechos menudos dejaron, sin embargo, reflejo literario, como un poema escrito por Íñigo de Mendoza a petición de la propia reina para agradecer el fin de una enfermedad, y probablemente haya que incluir en esta nómina poemas cuya descontextualización impide asegurar si reflejaban eventos de la corte, pues por caso, si el romance «Triste está la reina, triste que non reyendo» se ha interpretado como una referencia a la leyenda de Tristán e Iseo, y en otros casos como un recuerdo del llanto de la reina Hécuba, también podría estar referido a la reina Isabel apenada tras la muerte de su hijo o de la primera de las hijas que casó con el rey de Portugal. Pasamos al punto 4.4, ya vamos a finalizar enseguida. Aparte de las variedades hasta aquí examinadas, en la corte se desarrolló también una literatura que buscaba ante todo el entretenimiento, es decir, la distracción, la diversión, el pasatiempo, el esparcimiento, el recreo. En este apartado se incluyen en primer lugar las actividades dramáticas y paradramáticas a las que Isabel se aficionó en la corte de su hermanastro Enrique IV, según indiqué el otro día, y de las que no voy a hablar ahora porque están ligadas directamente a la labor de mecenazgo y por tanto las trataré en la siguiente conferencia, para no repetirme. Pero
Dejamos, por tanto, actividades dramáticas y paradramáticas para el próximo día. Pero sigo. Por lo que se refiere a la literatura de entretenimiento, fueron la poesía cancioneril y los romances, con todas sus variaciones, las piezas que alcanzaron un desarrollo más extenso en la corte, a lo que contribuyó el hecho de que se tratara de géneros que gustaban a la reina y cuya escritura patrocinó en no pocas ocasiones. Así, en cuanto a la lírica cancioneril, ya al principio de 1468, poco después de incorporarse al bando de su hermano Alfonso, Gómez Manrique le ofreció unas estrenas en las que, además de desearle alegría y felicidad, la piropea con términos propios de la poesía amorosa y cortesana, fermosa, gentil, generosa, discreta, graciosa, y muestra su esperanza de que pronto se convierta en reina mediante un matrimonio adecuado. Esta pieza se convierte así en el ejemplo más temprano de un poema cancioneril dedicado a Isabel, en cuyo entorno como monarca se crearán y difundirán otros muchos, además de componerse colecciones como el Cancionero musical de Palacio o desarrollarse el germen de otras como el Cancionero de Renner o el Cancionero general, ya que muchos de sus poetas provienen de la corte de los reyes católicos. Entre la granadísima labor de estos vates, recordemos, por ejemplo, empezando por las piezas de loor, las coplas a la reina doña Isabel de Pedro de Cartagena, que constituyen una muestra de poema estrictamente cortesano, en el que tras ponderar genéricamente sus grandezas reales, imposibles, dice el poeta, de comparar con las reinas del pasado, asienta la autoridad de su loa, la autoridad de la loa que hace el poeta, en las 6 letras que componen el nombre de Isabel, con las que ordena un juego poético a modo de acróstico, cuya resolución explica el mismo. Dice el poeta que la I denota imperio, la S señorear toda la tierra y la mar, y la A alto misterio que no se dexa tocar, y la B e L dixen lo natural no compuesto que en vuestra altexa está puesto. Ellas no se contradicen, lo que declaran es esto, pronuncian vuestra belleza que es sin nombre en cantidad, mas es de tanta graveza que en mirar a vuestra altexa da perpetua honestidad. De seguido, Cartagena la define como mujer en la tierra la primera y en el cielo la segunda. Destaca su capacidad de hacerse temer y amar a la vez a la gente que hay bullicio. Y continuando con el juego de las letras, todo el poema es un juego de letras y de acrósticos, augura la conquista de Granada y hasta la de Jerusalén. No se queda a la zaga Diego de San Pedro, varias de cuyas loas serían de difícil intelección si no hubiera tenido alguna conexión con la corte. Lo digo porque este es un poeta que no está testimoniado en la corte, pero con documentos, pero del que no cabe duda. Y así, en Arnalte y Lucenda, a una demanda del caballero sin ventura, comienza comparando a la reina con la Virgen mediante una rotunda hipérbole sacroprofana. Dice, la más alta maravilla de cuantas pensar podáis después de la sin mansilla es la reina de Castilla, de quien, señor, preguntáis. Todos estos poemas hay que leerlos contextualizando. A veces la gente lee estos poemas, incluso eruditos y estudiosos, pero que no saben nada del siglo XV, ¿no? A lo mejor saben del XVI o lo que sea. Unas blasfemias, etc. Son hipérboles sacroprofanas, normales, corrientes, dentro de toda la literatura de la época, ¿no? O sea, cuando don Álvaro de Luna, por ejemplo, pues dice que si Dios quiere competir con él por su dama, pues que competirá, y otras muchas cosas de este tipo. Pues bien, digo, Diego de San Pedro, después de esta hipérbole sacroprofana, sigue con un pródigo inventario de cualidades personales y políticas,
apoyado en la construcción anafórica de es y en las reiteradas antítesis. Los versos que vienen después: es reina que nunca yerra, es freno del desigual, es gloria para la tierra, es la paz de nuestra guerra, es el bien de nuestro mal, es igual a todas suertes de dientes para sus quiebras, es yugo para los fuertes, es vida de nuestras muertes, es luz de nuestras tinieblas. Asimismo, típico de la poesía cortesana de loor, que se desarrolló en el entorno de la reina, es otro ejemplo de Diego de San Pedro, donde distingue hiperbólicamente la hermosura de Isabel, tanto por su propia valía como en comparación con otras damas. Pues ¿quién osará tocar, dicen, su grande hermosura? Mas aunque lo diga mal, digo que son las hermosas ante su cara real, cual es el pobre metal con ricas piedras preciosas. Son con su gran perfección, cual la noche con el día, cual con descanso prisión, cual el viernes de pasión con la Pascua de alegría. Hay que tener en cuenta, además, que la conexión de la poesía cancioneril con lo festivo se explana en motes, divisas, invenciones y poemas de ingenio, de los que una parte nació en el entorno de Isabel, como atestigua un poema de Pinar, en cuyo título ya se revela claramente la combinación de agudeza y de solaz. El otro día hablaba de que Isabel tenía que haber aprendido juegos de cartas, entre otras cosas, en su educación, porque si no, no podría entender poemas como este. Voy a leer el título sin más: Juego trovado, que hizo a la reina doña Isabel, con el cual se puede jugar como con dados o naipes, y con el cual se puede ganar o perder, y echar encuentro o azar. Las coplas son los naipes, y las 4 cosas que van en cada una de ellas han de ser las suertes. Y el poema sigue con cada una de las cartas de la baraja, en fin, no se puede explicar aquí. También la poesía paródica, que a veces rezuman los cancioneros, se halla presente en una composición de métrica irregular, donde una mujer cuenta que su marido, un aldeano enriquecido por el trabajo en la tierra, es enviado a la guerra a talar los panes, y aun cuando vuelve enriquecido, la esposa se ufana de haberle engañado. Habla la esposa en segunda persona dirigiéndose al marido. Dice: veniste de la guerra muy fatigado, dejásteme en mi tierra sin cornado. El cornado es una moneda, la que menos valía, ¿no? Veniste de la guerra muy fatigado, dejásteme en mi tierra sin cornado. Cuernos os he criado con aspas tales, tan grandes y tan largas como varales. Venistes vos, marido de Sevilla, cuernos os han nacido de maravilla. No hay ciervo en esta villa de cuernos tales que no caben en casa ni en los corrales. Dado que viene de Sevilla y de una guerra caracterizada por talar los panes, es muy probable que se trate de la de Granada, de modo que estaríamos ante una inversión paródica de temas bélicos. Y aunque no sabemos si la pieza se creó en la corte de Isabel, pocas dudas pueden caber de que su engarce con la campaña granadina contribuyó a que circulara en el entorno cortesano. Sabemos, por último, que a la reina le placía también escuchar romances, un género que en la segunda mitad del siglo XV había ido ganando el favor de los poetas cultos, por lo que no sorprende que algunos surgieran en la propia corte. Así el romance, Pésame de vos el conde porque así os quieren matar, versión trunca derivada del romance juglaresco del conde Clarus, es probable que se desarrollara en el entorno de Isabel, ya que le puso música a Juan de la Encina, lo glosó en coplas reales con una muy notable habilidad para los acoplamientos intertextuales otro cortesano, Francisco de León, y Lope de Sosa, también relacionado con la corte, lo contrahizo en otro romance. Asimismo, es posible que floreciera en el entorno de Isabel el romance Gritando va el caballero publicando su gran mal, pues por un lado su autor, el portugués João Manuel, estuvo en Castilla como representante del rey don Manuel I, según dije casi al principio de la conferencia,
y por otro, su argumento sobre los amores entre Inés de Castro y el príncipe Pedro, luego Pedro I de Portugal, también poetizados en otro romance coetáneo que se ahija a Encina, le hacía muy apto para expandirse en la corte castellana y en el entorno de Isabel, tan interesada por los temas portugueses y donde Portugal, por diversas vías, tenía una presencia tan notoria. Termino. Otros muchos textos se escribieron por el impulso, la petición o el patrocinio de la reina, del universal vocabulario de Alonso de Palencia a la edición bilingüe de las Introducciones Latinae, del vocabulario eclesiástico de Santaella a la crónica abreviada de Diego de Valera. Pero no resulta siempre fácil separar las obras compuestas en la corte y las redactadas solo por su mecenazgo, si bien en muchos casos ambos aspectos van íntimamente imbricados. Pero del mecenazgo hablaremos el próximo día. Muy bien. Se levanta la sesión. Buenas noches. Gracias por su tiempo.